Buenos días, bienvenidos a Diálogo Libre. Hoy tenemos la participación de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Están con nosotros Guillermo Julián, su presidente, gracias por venir, Radamés Martínez, Jonathan Burnigal y Karina Mancebo, ¿verdad? Son el primer vicepresidente, el tesorero y la directora ejecutiva. Los periodistas que tendrán este conversatorio con ellos son Omar Santana, nuestro redactor jefe, Amílcar Nivar, el editor económico, y Sugelis Tejero, también de la sección de Economía. Soy Inés Aizpún, subdirectora de Diario Libre, y ahora empieza ya el Diálogo Libre. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir, y lo primero sería empezar por las generalidades o por lo concreto. Sí, ¿qué prefieren? Una generalidad. Primero, muchas gracias por la invitación y tenernos en este espacio de mucha valoración a nivel de la prensa, en la sociedad. Para ANGE es muy importante contar con estos espacios para difundir lo que es nuestra agenda de gestión y los temas que vamos desarrollando a nivel de agenda. En primer lugar, yo creo que podríamos dar un pequeño preámbulo histórico de ANGE. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios fue creada en el año 1978, en aquel momento por jóvenes empresarios que querían participar de manera activa en momentos en que el país atravesaba por momentos difíciles políticos, económicos y socialmente. A lo largo del tiempo, nuestra asociación se ha caracterizado por nuestros posicionamientos y propuestas innovadoras, hasta atrevidas, digamos, podemos decirlo así, en temas sobre todo institucionales, empresariales, jurídicos, y siempre participando de esos procesos a lo largo de la historia. Desde ANGE nosotros promovemos la iniciativa de participar precisamente en todos esos procesos que van dando, que aportan a un mejor clima empresarial, a un sector privado que participe en los procesos de cambio, no únicamente en la actividad diaria de un sector empresarial que va pujando por mejorar sus actividades. En ese sentido, ANGE cuenta con 4 comisiones de trabajo: la Comisión de Emprendedurismo, Innovación y MIPYMES, que la coordina nuestro tesorero Jonathan Burnigal; la Comisión de Justicia y Legislación, que la coordina Radamés Martínez, nuestro primer vicepresidente; la Comisión de Desarrollo Sostenible, que es la última comisión que hemos creado; y la Comisión de Economía y Energía. Esas 4 comisiones son el motor del contenido que ANGE va creando para temas de posicionamiento públicos en algunos momentos, o simplemente para el posicionamiento de la institución referente a algunos procesos en los cuales estamos participando. Y ahí yo voy a mencionar un poquito por arriba para que tal vez Radamés explique. Saldrá todo a la luz de las preguntas, okay. O sea que podemos... Bueno, entonces dentro de esas comisiones vamos generando todo lo que es el contenido de nuestro posicionamiento, nuestras posiciones. En estos momentos, desde ANGE nosotros estamos abordando el tema de la institucionalidad como el marco referente de esta gestión. Y eso así porque es un año preelectoral, un año donde precisamente ya vienen produciéndose grandes reformas en materia de justicia y sobre todo en materia de temas institucionales. Muy bien, pues podemos empezar con las primeras preguntas de Omar Santana. Sí, en debate está el tema de la reforma laboral. Uno tiene una idea de lo que se está discutiendo, porque el sector sindical ha sido el que ha dado a conocer algunos detalles, algunas discusiones, por ejemplo, sobre la flexibilidad en el horario, que se busca quizá, no se tiene tan claro tampoco el tema de la cesantía, que se dice que se busca eliminarla o por lo menos limitarla. Está también
el tema de la discusión de los derechos, de otro tipo de derechos adquiridos. Y nosotros queremos saber, ustedes como sector, el sector que agrupa una gran cantidad de empresas del país y en la que además tienen muchos representantes y apoyos, ¿cuál es la posición de ustedes con la reforma laboral? Mira, nuestra posición en ese sentido es que el Comité Nacional de Salarios, que es el comité donde se reúne el sector empleador, los trabajadores y la parte sindical, son convocados mediante decreto al Comité Nacional de Salarios, y en estos momentos se ha producido una reunión. De hecho, esa primera reunión se vio una presentación primera propuestas del sector de los trabajadores, y el sector privado simplemente vio en esa primera reunión eso que traían a la mesa. Se convocó a una segunda reunión, me parece que para el 26 de marzo, y ahí lo que le podemos decir es que el sector privado, representado en el Comité Nacional de Salarios, está en la mejor disposición de entrar a una mesa de negociación con los otros dos sectores, y estamos de acuerdo con que tenemos que tener una discusión tripartita, pero tenemos la mejor disposición de escuchar todo y hacer los ajustes que entendamos necesarios que se puedan hacer. Pero en el tema de la revisión del Código de Trabajo. En cuanto a la revisión del código. Sí. Ahí yo me permitiría agregar de que nosotros como ANGE siempre hemos promovido la libertad de empresa y sobre todo la mejora de las condiciones de los trabajadores. Y muy en particular, debido a que nosotros tenemos una legislación que ya podemos decir que es un poco obsoleta. El Código de Trabajo es del año 92. Prácticamente en el 92 ni siquiera existía el Internet, por citar un ejemplo. No se había popularizado. ¿Tú tenías? No. No, o sea, era de uso militar. La realidad es que nos encontramos en el año 2019, han pasado unos cuantos años. De verdad que la legislación amerita una reforma para ir a la par con los niveles de competitividad por lo cual nosotros estamos procurando, y que precisamente el propio gobierno, con la creación del Consejo Nacional de la Competitividad, y que fue mencionado en el discurso de rendición de cuentas del presidente en la mañana de ayer, en el día de ayer, precisamente mencionó de que se están dando los pasos para, dentro del marco del tripartismo, que sin duda alguna no puede ser obviado, sector gubernamental, sector laboral y sector empleador, precisamente tratar de llegar a consensos. Como tú mencionabas el tema de, por ejemplo, la jornada laboral, tal cual como mencioné, en el año 92 no existían distintas modalidades de trabajo como hoy existen, el teletrabajo, por citar un caso, o precisamente los trabajadores a distancia. O sea que yo creo que se están dando los pasos. De verdad que en el pasado se dieron unas cuantas discusiones que lamentablemente no llegaron a feliz término, porque uno de los puntos fue la cesantía, y la posición del sector empleador ha sido, a través de sus voceros oficiales, en el marco de esa discusión, que en este caso es CONER, la Asociación de Industria, y Copardón, han indicado que la idea no es eliminar la cesantía, sino modificarla de modo tal de que se puedan ofrecer mejores condiciones a los trabajadores, y sobre todo tener un código de trabajo, una normativa laboral que permita que el país sea más competitivo. Si me permiten agregarle desde el punto de vista, vamos a decir, de negocio y de empresas, la realidad que, como dice Radamés, República Dominicana tiene que pasar por un proceso de transformación a nivel de competitividad. Yo creo que este es un año precisamente llamado de innovación y competitividad. Y pues hay muchas empresas, muchas industrias que se tienen que transformar. Y son transformaciones muchas veces profundas, que a veces no lo pueden hacer por las estructuras heredadas que existen del pasado. O sea, a mí esta pregunta no la han hecho en otras oportunidades de hablar con medios, y yo creo que el sector de medios es precisamente uno de los que ha sido, vamos a decir, ha tenido el reto de renacer de una forma totalmente diferente, de pasar de ser primordialmente un medio impreso, un medio de que se gestionaba diferente, ahora un medio extremadamente digital, y puede
puede ser y probablemente ha sucedido que durante ese tiempo las personas que componían el equipo han variado drásticamente y que la empresa tiene que tener la posibilidad de poder hacer los cambios necesarios, porque si no, la empresa y la amenaza a su existencia está en juego ahora mismo. Y yo creo que eso, decir que una empresa en particular puede tener una amenaza en existencia y extrapolarlo al resto del país en materia de su competitividad, es un tema que debería de ser preocupación no solo para el empresario, o sea, como parte de un sector, sino de todos en la mesa. Si no podemos ser competitivos, entonces tendremos problemas graves a mediano y largo plazo. Sí, y agregando sobre la oportunidad de mejora que pudiera tener el Código Laboral, que como mencionaba Radamés, fue elaborado en un proceso donde los sectores iban dirigidos más hacia la manufactura, y hoy en día ya hemos experimentado todo el tema de la evolución y transformación de los sectores empresariales. Una oportunidad que hay también en la parte de los procedimientos, y todos los sectores han coincidido en ese sentido, en la parte del procedimiento laboral que se lleva ante los tribunales, cómo podemos hacerlo un poco más efectivo y equilibrado y justo tanto para los empleadores como para los empleados, y también con el tema del fortalecimiento de las medidas o más que nada los mecanismos de conciliación a través del Ministerio de Trabajo, que eviten que se lleven quizás casos ante el tribunal que puedan conciliarse previamente, lo cual generaría un costo inferior para una empresa que tiene que tener equipos y departamentos, y lo sabemos que es así, bastante robustos para la cantidad de demandas que van recibiendo en materia laboral. Entonces, fortalecer la parte de conciliación reduce los costos de una empresa, hace más eficiente el procedimiento y las partes quedan más satisfechas con los resultados. Entonces, esas son de las oportunidades que pueden experimentar esta transformación. Amílcar. Ayer el presidente Danilo Medina mencionó en su discurso el tema de la eliminación del anticipo para los micro y pequeños empresarios. Entonces, en este sentido, queremos saber su opinión y el hecho también de cómo esto impacta en todas las empresas, ya sea mediana y grande, y qué ustedes sugerirían, porque creo que queda todo lo que es mediana y grande empresa afuera que no están exenta a las dificultades de tener que pagar un dinero anticipadamente sin habérselo ganado. Sí, mira, definitivamente nosotros vemos como muy favorable la medida que se ha tomado de a lo que se refiere que es el régimen de tributación único. La realidad es que es una renovación del PST que existía anteriormente, que nosotros entendemos que lo que se ha hecho ahora es dedicarle mucho más recursos para que un régimen de esa naturaleza pueda recibir más, vamos a decir, contribuyentes dentro de su régimen, y al mismo tiempo formalizar muchos que hoy por hoy están trabajando de forma informal. Es importante precisar que las pequeñas empresas no están incluidas dentro de eso, sino que son exclusivamente las microempresas. Es decir, las empresas de servicio que tienen aproximadamente hasta 8 millones de pesos de facturación. Muchas veces esos son profesionales independientes y parecidos más al sector informal. Ahora bien, usted menciona el tema de las pequeñas, medianas y vamos a decir ya después de ahí las grandes empresas que quedan fuera de ese régimen. Yo creo que nosotros en ANGE hemos sido proponentes de pacto fiscal ya por muchos años. Es una cosa que está contemplada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y yo creo que la forma de tributación de República Dominicana, así a nivel holístico, de los grandes contribuyentes, donde está la real masa de recaudación, la tenemos que tratar de una forma, vamos a decir, integral. Y no a través de parchos. Nosotros en ANGE trabajamos muy cercanamente este tema de las MIPYMES últimamente. Incluso este año fue que le pusimos el nombre de MIPYMES a la Comisión de Emprendimiento e Innovación. Nosotros creemos que también es un año oportuno para hablar de las pequeñas y la mediana empresa y su situación de tributación, porque si bien es cierto que a un microempresario le es de mucho alivio el tema de no pagar anticipo, el tema de solamente tener que hacer una reportería anual, etcétera, etcétera, las pequeñas y la mediana empresas realmente son aquellas que probablemente podrán ser innovadoras en el país. O sea, son las empresas que son micro por muy corto tiempo,
pero después la brecha de riesgo de ellos pasa de ser de cómo ellos salen de ser pequeña a mediana. Entonces, nosotros creemos que para el país poder realmente dinamizarse, tenemos que hablar también de esas empresas de ese tamaño. Pero creemos que es importante hacerlo de una forma integral, mediante el pacto fiscal. ¿Quería comentar algo? No, abundando un poquito lo que dice Jonathan, nosotros estuvimos trabajando de cerca tanto con el Ministerio de Industria y Comercio, su viceministerio de MIPYMES, y con la DGI todo el tema impulsando del sistema de tributación único. O sea que es un tema que se viene trabajando y que, como dice Jonathan, aunque va dirigido a una parte específica de actores en la economía, lo que se busca es que en el futuro, a través ya de una reforma más integral, poder cubrir otros aspectos, como usted decía, que toquen a otras empresas y que medidas como estas vengan en beneficio entonces de todo el sector privado. ¿Sogelis? Sí, yo quería aprovechar que tocaban el tema del pacto fiscal. ¿Qué creen que ha perdido el sector empresarial con este aplazamiento de la discusión? ¿Ya no será en este periodo que se va a hablar del pacto fiscal? ¿Cómo podría ser distinta la empresa privada con un pacto fiscal que se hubiera hecho a tiempo? ¿Y qué proponen también que se cambie, ya que hablaba de pequeñas y medianas empresas y otros sistemas tributarios? Bueno, yo creo que el tema del pacto fiscal, aplazarlo, yo creo que crea ciertos retos para el sector privado. Principalmente nosotros hemos visto que en los últimos años la informalidad ha incrementado en República Dominicana. Cerca de un 50%. Correcto, entonces es un gran reto. Perdón, ¿un 50%? Informalidad, de la economía. Tasa de informalidad de la economía. Entonces, nosotros, primero, es importante decir, en Ángel nosotros somos proponentes de que todo el mundo pague sus impuestos. Es una obligación de todo ciudadano. Ahora bien, cuando vemos que la informalidad va incrementando, significa que hay muchos que van contribuyendo y no van necesariamente en el mismo ritmo que el resto de la economía. Nosotros creemos que un pacto fiscal, a nosotros nos gusta hablar de, es decir, tenemos que sentarnos a hablar del país que queremos. O sea, y eso es un país que a nivel de ciudadano uno tiene que contribuir para poder esperar recibir. Entonces nosotros en Ángel hemos hecho algunos estudios, por ejemplo un estudio de seguridad ciudadana, en donde vemos que las micro y las pequeñas empresas acaban aportando aproximadamente lo que es equivalente de otro impuesto sobre la renta en materia de seguridad. Nosotros no creemos que una empresa puede pagar sus impuestos por completo, tener que invertir también en temas de seguridad casi por el mismo monto. Y Karina mencionaba después, vamos a hablar de temas también hasta laborales, en donde también se va mucho dinero en ese, vamos a decir, sentido. Entonces nosotros creemos que el sentarnos a hablar de un pacto fiscal es hablar realmente de cuál es el país que queremos y cómo vamos a poder recaudar el dinero para que el sector público pueda invertirlo en beneficio de la sociedad, para que las empresas no tengan que tener la duplicidad de gasto en materia de eso. Nosotros creemos que es un momento oportuno, lo decimos frecuentemente, es un momento en donde República Dominicana está en pleno crecimiento, no estamos en una situación de emergencia. Entonces creemos que es el momento para hacerlo de una forma con vamos a decir, sin apresurarnos. Porque entonces eso, en momentos en que lo tengamos que hacer de una forma apresurada, creemos que podamos, vamos a decir, dejar cosas atrás que pudieran ser de beneficio para el país. Ahí yo me permitiría agregar a lo que indica Jonathan, es que precisamente el llamado a la celebración, a concertación de un pacto fiscal, es un tema también de institucionalidad, en el sentido de que fue aprobado por la Estrategia Nacional de Desarrollo mediante la Ley 1 del 1.12, que fue la que ordenó a los 3 pactos y precisamente establecía un cronograma, un plazo que lamentablemente no se ha cumplido. Y sin duda alguna, tal cual como menciona Jonathan, la necesidad de contar con un pacto fiscal integral, no enfocarnos en parches tributarios, que son lamentablemente cuando se toman medidas quizás sin lograr el consenso necesario. Es oportuno hablar de pactos de que todas las partes, incluyendo la micro y cualquier actor y todos los contribuyentes, podamos sentarnos en una mesa y trazar la ruta crítica de como país qué es realmente lo que queremos, que fue de por sí el espíritu de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
como puntos de que sin duda alguna deben de ser discutidos a nivel de un pacto fiscal, se encuentra la mejora de la calidad del gasto. Otro punto importante también es los topes de endeudamiento y consecuencias, realmente consecuencias, y sin duda alguna una ley de transparencia y responsabilidad fiscal. Ustedes recordarán que ese tema se trató aproximadamente cercano entre 2012 y 2013, que fue presentado un proyecto de ley en ese sentido, de lo cual ANGE apoyó la discusión a profundidad sobre dicho tema, y es una legislación que es altamente necesaria para lograr primero los niveles de institucionalidad que queremos y sobre todo establecer un régimen de consecuencias. No podemos continuar en la República Dominicana sufriendo déficits y que lamentablemente no existan consecuencias. O sea que esos son pilares también que deben ser abordados a nivel de un pacto fiscal integral. Hay otro punto que quiero continuar en la línea de lo que mencionaba Jonathan, de aspectos que nos retan en términos de competitividad y que sugieren oportunidades de mejora y que deben de revisarse también en el marco de cuál es el país que queremos, el tema de la seguridad ciudadana. Fue un tema altamente mencionado, un fragmento mencionado durante el discurso del presidente en el día de ayer sobre el tema de las inversiones que se han realizado en años anteriores y la expansión del sistema 911. ANGE como asociación, y ese estudio que mencionaba Jonathan, hemos logrado identificar cuáles son los costos directos para una empresa, tanto micro, pequeña, mediana y grande, por el tema de los delitos que se cometen en la ciudadanía hacia las empresas de manera directa. Eso fue un estudio muy preciso donde nosotros valorizamos el tema del costo anticipado, tanto de lo que se invierte en el primer momento para que la empresa se asegure, en un segundo momento lo que se invierte para mantener ese servicio de seguridad, y en un tercer momento cuánto se gasta al momento de resarcir el daño por haber sido víctima de inseguridad, ya sea robo, costo de reposición por robo, fraude y demás. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a que hemos logrado identificar, y lo vimos, de que como país nos mantenemos atacando los efectos, no así la causa. Somos más reactivos que propositivos. Tenemos que reforzar más lo que tiene que ver con la parte de la prevención, pero una prevención real, mirando quizá los ejemplos de éxito que tenemos en América Latina, y de manera particular contar con una correcta planificación. Una planificación que se derive de un gran plan que nos diga cómo vamos a solucionar las grandes problemáticas de temas de narcotráfico, criminalidad, inseguridad y delitos que pudiéramos decir que son mínimos, pero que tienen un costo tanto, no solo para la empresa, también para el país, le cuesta al Estado. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando que para una micro representa 1.2 millones de su facturación anual el tema de esos tres costos cruzados. Le puedo dar eso sería sin el costo de la reposición una vez sean víctimas de algún tipo de robo. Esto vendría siendo un 2.3%. Con el costo representa un 6%. 6% de la facturación anual. Eso saca una micro. Como un colmado. No, pequeño, es una... Vendría siendo, por ejemplo, un colmado no, un salón, por ejemplo. Puede ser. Pero depende, porque hoy en día tenemos mucho tipo de salón. Depende porque hay colmados y colmados. Hay colmados y colmados también. Pero por ahí va, micro y pequeñas son las más afectadas por el tema de el crimen, si lo vemos de la perspectiva de cantidad de empleados y capital. O sea que, y eso castiga mucho el flujo de caja de la empresa. Totalmente. Y naturalmente una empresa que tenga que hacer ese tipo de inversiones y reponerse previo a después de un delito, un robo, probablemente que salga del mercado. Pero lo grande es que ese estudio nos dice que hay empresas que han sufrido hasta 2 veces eso en el año. De 2 a 5 veces. Que el costo de reposición, que es alto y podría sacarlo de una vez del mercado, hay empresas que lo han sufrido 2, 3, 4, 5 veces al año. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Este año vamos otra vez a retomar el proyecto. Solo publicamos en 2017. Este año nos hemos propuesto y ya firmamos alianzas con las instituciones que le hemos trabajado anteriormente, Finbus y USAID, que apoya también el proyecto, que se hizo con una empresa consultora que fue Deloitte a través del concurso. Y vamos a renovar eso para ver cómo hemos quizá evolucionado sí. En ese sentido, si han disminuido o aumentado los costos, pero lo cierto es que la percepción de inseguridad es una realidad todavía. Y hay que ver cómo de alguna manera esas medidas que se están insertando a nivel público
van acompañadas con el tema de reducir la percepción, porque a veces no se corresponden, ¿verdad? O sea, una cosa es la percepción que está asociada al tema del aislamiento, a la soledad, a la oscuridad, a la falta de presencia de las autoridades y respuesta, pero que en cierta medida a veces no responde realmente a la efectividad de los organismos. Quizás sí son efectivos, pero la gente no lo percibe. Entonces, ahí hay una brecha que hay que lograr cerrar, de cómo eso se denota en la percepción. Ahí con relación a... Es importante recalcar de que estamos mencionando con mucho énfasis ese tema del costo de la inseguridad ciudadana, porque si analizamos el conjunto de tributos, tenemos impuestos, tenemos tasas, tenemos contribuciones especiales, y sin duda alguna en el país se siguen aprobando legislaciones que van agregando tasas que de una u otra manera se convierten en tributos y costos a la hora de hacer negocios. Entonces, por eso debemos sentarnos nuevamente, como nos sentamos en el momento en el 2012, esa ruta país, bueno, pues precisamente con un pacto fiscal integral, cuál es la visión del país que nosotros queremos, cómo nos queremos visualizar en el corto, mediano y largo plazo, e ir haciendo un poco más fácil los negocios. Trayecto. Omar, por favor. Gracias, Inés. En el 2016, si mal no recuerdo, ustedes organizaron, una pregunta en dos, organizaron unos debates electorales que fueron interesantes. Mi pregunta, y aprovechando que estoy tomando el tema político, son dos. Para este proceso, ¿pretenden hacerlo otra vez? Uno, ¿y en qué lugares entonces se enfocarían? Porque fue además debates. Y lo otro sería, ¿qué piensan ustedes de la posibilidad de una modificación a la Constitución que permita la repostulación del presidente Danilo Medina? La primera respuesta, el tema de los debates. Ángel siempre ha fomentado el tema de los debates. Incluso esa oportunidad, el 2016, tuvimos la oportunidad de llevar a todos los candidatos excepto uno a nivel presidencial, y fue un ejercicio interesante de democracia, y ya nosotros nos estamos preparando para toda la estrategia y preparación para los debates de las próximas elecciones, que sí se harán. La comisión de debate precisamente la dirige Radamés y Karina. Ellos te podrían abundar un poquito más en términos de estrategia, pero sí le podemos comentar que la semana pasada tuvimos de visita en la Junta Central Electoral, y uno de los temas que allí hablamos fue la oportunidad de nosotros poder seguir celebrando los debates, o sea, desde ANE, tal vez con un apoyo en estos momentos directo desde la Junta, porque la ley de régimen electoral obliga a la Junta Central Electoral a promover los debates. Entonces, como ANGE históricamente ha ido realizando los debates, lo más natural es que pudiese ocurrir una alianza entre la Junta Central Electoral, que tiene el mandato de ley de promoverlos, y ANGE de realizarlos. Entonces, tal vez Radamés pueda darte los detalles de cómo vamos avanzando en ese sentido. Mira, ahí es oportuno aclarar de que ANGE, con el fin de promover siempre en la cultura democrática y de fortalecimiento institucional, ha promovido y ha celebrado exitosamente debates electorales en el año 98, 2002, 2006 y 2016, con la particularidad de que en el 2016 se logró por primera vez el debate electoral a nivel presidencial. Anteriormente lo habíamos celebrado única y exclusivamente a nivel municipal, con los aspirantes a la alcaldía de Santiago y del Distrito Nacional, y a nivel congresual, muy en particular con Senado, igual en ambas provincias. Mira, nosotros nos encontramos ante una oportunidad de oro de cara a este proceso electoral del año 2020, y es que precisamente se aprobó el año pasado la ley 3318 sobre partidos y agrupaciones políticas, y ahora la del régimen electoral. ¿Qué plantean esas dos legislaciones que se armonizan de cara a los debates electorales? Y es que precisamente se obliga a los candidatos que son aspirantes a dirigir los destinos de la nación a que presenten una propuesta de plan de gobierno. Eso es una novedad que hay que saludar, anteriormente no se tenía, y para poder inscribir esa candidatura deben presentar ese plan. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque salimos un poco del bandereo político, de los mítines políticos,
y nos enfocamos en otra estrategia que es otro enfoque, que es promover el voto consciente e informado de la ciudadanía. Efectivamente, como le comentaba Guillermo, nosotros con la celebración de ese debate presidencial en el año 2016 fuimos invitados formalmente en representación del país a formar parte de la red internacional de organizadores de debates electorales, de la cual hemos tenido ya varios encuentros a nivel internacional, que hemos expuesto nuestra experiencia, hemos fortalecido nuestra posición y con otros países que también han celebrado debate electoral. Precisamente en octubre del 2016 participamos en Estados Unidos en un simposio internacional de debate, participamos también en el tercer debate presidencial de los Estados Unidos, luego hemos participado como observadores de debate electoral, recientemente participamos en México para conocer de la experiencia a nivel regional y próximamente en el mes de abril continuaremos con esa visión, fortaleciendo esa posición de debate electoral. Ángel lo ha dicho, lo dijo en diciembre en una nota de prensa en la cual informamos de nuestra participación en ese evento de México. Se encuentra preparada y dando los pasos para celebrar debate electoral en el 2020. O sea en la última ocasión que lo organizaron, dice que hubo un candidato presidencial que no participó. De aquí al 2020 les va a dar tiempo a convencer a todos. Mira, la idea, algo importante para puntualizar, cuando nosotros logramos celebrar esos debates electorales, nosotros no permitimos condicionar la participación de ningún candidato de cara a la participación de otro. Fue un proceso totalmente transparente y nosotros nos enfocamos en promover y presentar una plataforma neutral en el cual todos los aspirantes a dirigir los destinos de la nación puedan tener esa plataforma para presentar sus ideas, defenderlas y discutirlas en contraste con la de los demás. La realidad es que ya con la confirmación de 2 candidatos se celebra un debate presidencial. Tenemos una particularidad ahora y es que se fortalece la figura de debate electoral con la aprobación de la nueva ley del régimen electoral, que ya tiene aproximadamente 15-20 días, en el cual obliga a la Junta Central Electoral a promover ese tipo de actividades. Y precisamente fue este lunes que nos reunimos prácticamente con el pleno de la Junta y están totalmente de acuerdo. Reconocen la experiencia que ha tenido Ángel, reconocen la trayectoria, la credibilidad en la opinión pública de Ángel y están dispuestos a ir de la mano con nosotros a celebrar esos debates. Muy bien. América. Y discúlpeme, lo de la segunda pregunta. ¿Cuál era? La reelección. Mira, La más Importante. Ángel ha sido enfático. La modificación. Ángel ha sido enfático en cuanto a la modificación de la Constitución, no una posición de ahora, una posición que bien ustedes lo pueden recabar, es histórica ya, de que la Constitución no puede ser modificada por situaciones particulares. Si estamos hablando de una reforma integral a la Constitución para ampliar derechos a la ciudadanía, tal cual como se hizo en el año 2010, pues precisamente ahí sí nos abocaríamos a un debate. Ahora bien, la posición con relación a modificar un solo elemento sobre el mandato, sobre el término del mandato presidencial, la posición de Ángel ha sido clara. ¿Cuál? Que precisamente no se puede acomodar la Constitución para intereses particulares, por lo cual la posición institucional es que si nos abocamos a una reforma integral de la Constitución para ampliar derechos, ahí sí estaremos de acuerdo en participar en ese proceso y en apoyar. Me estoy perdiendo. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Sí o no? En 2015, cuando se presentó esa posición, Ángel fue enfático de que no estaba de acuerdo en una modificación para modificar única y exclusivamente el periodo presidencial. Ahora mismo no nos encontramos en esa posición, dado que no se ha sometido al Congreso Nacional un proyecto de ley que ordene la modificación de la Constitución, pero en caso de que se presentase en su momento, la posición va a ser igual que en el año 2015. América. Bien. El sector eléctrico ha tenido un problema histórico en República Dominicana. Me gustaría saber cómo esto le ha afectado al sector empresarial en materia de producción y si consideran que Punta Catalina, que ayer se hizo su primera sincronización con el CENI, si consideran que viene a ser parte de la solución.
Ahí yo te podría decir que no únicamente en Punta Catalina, sino todo lo que genere y inyecte energía al CENI, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, tiene que venir obviamente como un aspecto de solución. Es más energía, el país necesita obviamente la producción de más energía. En el caso específicamente de Punta Catalina, ya vemos, como tú dices, que ayer hizo la primera prueba de inyección al sistema, y nosotros lo que como sector privado debemos de, quien sea que vaya a hacer una inversión en el sector eléctrico para la mejoría, estamos de acuerdo. Ahora bien, nosotros creemos que hay muchas cosas dentro del sector eléctrico, tal cual como dijo Radamés y Jonathan. ¿Cuál es el país que queremos en términos del pacto fiscal? Eso se estaba discutiendo todo en el pacto eléctrico y había consenso para la firma el miércoles de la semana pasada, y el sector privado iba a acudir a la firma del pacto con el resto de las personas que estaban socializando en el pacto eléctrico. Yo creo que la no firma del pacto eléctrico precisamente lo que viene a poner en perjuicio la productividad de la República Dominicana en términos de ahora de un año de competitividad y de innovación. Yo creo que no fue la mejor de las estrategias no acudir a la firma del pacto, porque no es un sector específico el que se perjudica, sino toda la República Dominicana. En ese sentido, yo creo que todos sabemos lo fundamental del sector eléctrico en el desarrollo de un país. O sea, tú no puedes desarrollar ningún tipo de comercio ni de industria sin energía eléctrica. Entonces, en este país tenemos muchas cosas que regular en ese sector, y lo que creo que el pacto eléctrico debe de retomarse a la mayor brevedad para su firma, porque tampoco creemos que es la mejor de las soluciones, pero por lo menos ahí tenemos 3 años discutiendo todos en una mesa cuál es el mejor camino en ese sentido, y había consenso, y a último minuto pues todos sabemos lo que ocurrió. Nosotros lo que estamos en la mejor disposición de que el pacto eléctrico sí sea firmado. Y definitivamente el pacto, como menciona Guillermo, quizá no sea la solución perfecta para una problemática que se arrastra de años. Yo diría que de que yo abrí los ojos, ¿verdad? Vengo viendo la problemática del sector eléctrico, pero incluía muchas medidas que iban con el tema del fortalecimiento institucional, lo del tema del transitorio, de la eliminación de la Comisión Nacional de Energía, toda la parte de un esquema de transparencia, lo que tiene que ver con las auditorías de los estados financieros de las sedes. Tenía también toda la parte de un plan de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas para el tema de la energía eléctrica, y eficientizar bastante específicamente la no cobranza como pérdida no técnica. Toda la parte también que tiene que ver con la transparencia de la tarifa eléctrica, el suministro de la energía eléctrica para todos los ciudadanos y que llegue a todo el mundo, pero que sea justo tanto para el sector empresarial y a la ciudadanía y a las personas vulnerables también. Tomando en cuenta que existe el bono luz, pero el tema del suministro eléctrico no deja de ser un conflicto o un problema, porque todavía ni siquiera llegamos ni a un 100%, o sea, mucho sería decir. Sería una gran meta, era lo que estaba establecido dentro del pacto eléctrico, y para Ángel ha sido de verdad que, y como lo pronunciamos en ese momento, lamentable que tras 3 años de negociación con diversos sectores, pues se haya pospuesto o cancelado la firma del mismo por segunda vez, porque ya se iba a firmar en diciembre del año 2017 y esta es la segunda vez que entonces se pospone. Que si somos optimistas siempre, que si entendemos que todavía hay tiempo para firmarlo, por supuesto que sí, ¿por qué no? Si todos los sectores y de manera particular el sector empresarial ha estado unificado con esta posición. Yo creo que también algo que podemos mencionar muy brevemente, yo creo que República Dominicana también debe de seguir cambiando su matriz de generación. En cuanto a República Dominicana, nosotros tenemos la experiencia ya de parques eólicos, de parques fotovoltaicos, o simplemente de hacer más uso de gas natural. Diversificar la matriz de la generación eléctrica, no tan solo con las renovables, que deberían de ser mucho más,
pero también con otro tipo de combustible más sostenible. Durante su rendición de cuentas, el presidente Medina, mientras hablaba del tema de la competitividad, mencionó que se estaba levantando información sobre todas las regulaciones o medidas que pudieran estar de alguna forma trabando el establecimiento de nuevas inversiones y negocios. Desde ANGE, ¿cuáles podrían ser esas medidas? Porque habló de modificar e incluso eliminar en caso de que sea necesario. ¿Qué medidas o qué regulaciones o qué permisos, procesos para ustedes son difíciles para que una empresa pueda establecerse? Nosotros felicitamos esa medida. De hecho, hemos tenido reunión con el Consejo Nacional de Competitividad, donde se están realizando una serie de análisis para ver cuáles son precisamente esas medidas que se repitan o que sean obstáculos, para ver si pueden eliminarse o cómo se simplifican, porque hay muchas veces que en los trámites burocráticos tú tienes que hacer 2 o 3 cosas iguales en distintas instituciones, entonces eso se convierte en trabas burocráticas en el momento de hacer o seguir haciendo algún negocio. Nosotros estamos ahora mismo estudiando a lo interno de las comisiones, estudiando cuáles podrían ser las medidas que nosotros identifiquemos como que se pueden eliminar. En ese sentido, no estamos trabajando con el Consejo Nacional de Competitividad, pero nosotros habíamos hecho un estudio titulado Trabas Burocráticas, que tal vez Karina le puede hacer como un pequeño resumen y le sirve de idea en las que hemos ido trabajando ya. Sí, una, por ejemplo, y que fue mencionada, el tema, todo lo que tiene que ver, siempre sale como número 1 los procedimientos de tributación y los complejos que pueden llegar a ser los procedimientos de tributación y cómo cada empresa tiene que auxiliarse de un experto de la materia, ¿verdad? Contable, para que le ayude con todo el procedimiento. Sabemos que en República Dominicana no toda microempresa, por ejemplo, tiene la capacidad de tener un contable. Por lo tanto, sería necesario, y lo hemos identificado a través del levantamiento, que deben de flexibilizarse los procedimientos que se realizan, hacerlo un poco más flexible en términos, por ejemplo, el código tributario es un código complejo y a medida que se han insertado un número de leyes que van agregando más procedimientos, que ha hecho que se distorsione un poco y que sea más complejo al momento de una empresa tener que hacer su presentación, que los formularios sean más flexibles y no tan complicados como es hoy en día, y que evite que una empresa, porque tiene intención de pagar impuestos, cometa errores que luego le pueden salir costosos, y que hemos visto nosotros a nivel interno como ANGE empresa caer en esa situación. Entonces siempre la parte de tributación y del procedimiento en sí mismo es el número 1. Nosotros en su momento trabajamos con la DGI en un manual de procedimientos tributarios que esperaríamos poder otra vez insertarlo, que era un poco para explicar a todo el conglomerado. Tú me recordarás la fecha, Rada, si fue en el entre 2010 y 2011. 2011, eso ayudó bastante, por lo menos a nuestra membresía y a quienes pudimos llegar con ese documento, con ese manual, a que las personas entendieran, esa empresa, cómo hacer esos procedimientos de manera más sencilla, poniéndolo como en palabras más simples y con procedimientos debidamente organizados. Otra parte está el tema de las permisologías en materia de construcción. Hoy en día existen un sinnúmero de permisologías que tanto en construcción como lo que tiene que ver con en materia de salud, y eso es de amplio conocimiento. De hecho, ayer se anunció lo del tema del registro sanitario y cómo se va a reducir, o sea, ya se logró reducir de la cantidad de tiempo que se tenía en ese momento, que creo que era de 80 días, se llevó a 30 días. Eso es uno de los temas que siempre... Una vez. Exacto. Y eso es uno de los temas que siempre sale evidenciado, la parte de registro sanitario, que era el gran dolor de cabeza y que oportunamente fue la primera medida atacada desde el Consejo Nacional de Competitividad, lo cual nosotros vemos como positivo. El tema del anticipo, que lo vimos también y sale, lo estoy mencionando dentro de los primeros hallazgos, en sí mismo el anticipo por lo que representa, no por la complejidad de lo que es, sino por lo que representa en términos de costo para una microempresa. Y así se van dando otros procedimientos que de alguna manera están duplicados en una u otra ley.
Pero esto no es nuevo. De hecho, la ley 688-16, que es la ley de emprendimiento y eliminación de para propiciar la formalidad de los sectores, ya establecía que todas las instituciones que están encargadas de realizar trámites de cara a las MIPYMES del país debían de abocarse a un proceso de reducción y eliminación de procedimientos o trámites que generaran duplicidad y sobrecosto y en términos de tiempo. O sea, eso es un trabajo que de por sí ya había un mandato legal y sobre la base del cual nosotros habíamos comenzado a trabajar con el tema de traba burocrática. Ahí yo quiero agregar de que el Plan Nacional de Mejoras Regulatorias es una decisión, es un proyecto que hay que saludar. ¿Por qué? En primer lugar, nunca se había analizado el costo económico de la regulación y sobre todo el impacto que tienen en el PIB de la República Dominicana. En reuniones que hemos sostenido con el Consejo Nacional de Competitividad nos han indicado que están trabajando con el apoyo directo de su homólogo en México, con el cual hicieron un proceso similar y pudieron reducir significativamente el costo de esas regulaciones. Como Karina y Guillermo le comentaban, hay múltiples sectores que tienen duplicidad a nivel de requerimientos, lo que al final se traduce en traba burocrática y sobre todo retrasando el día en el cual se pudiera iniciar algún tipo de negocio o actividad. Tenemos el caso de los registros sanitarios, los registros industriales, zonas francas, puedo citar también proyectos turísticos, energía, pero con gran énfasis en la construcción. La realidad es que se han realizado grandes esfuerzos a nivel del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación para la agilización de la ventanilla única de construcción, pero sin duda alguna hoy en día obtener una licencia de construcción para la edificación de un proyecto es un poco difícil. Y eso sin contar la parte municipal. Para nadie es un secreto de que a nivel municipal nosotros tenemos un gran reto en materia de institucionalidad. Lo que significa unificación de criterio a nivel de los ayuntamientos es una tarea todavía pendiente, que precisamente ya se le ha puesto el ojo a nivel del Consejo Nacional de la Competitividad. En la parte municipal, hace 2 semanas nosotros firmamos un acuerdo con la alcaldía junto a IRD, ACOPROVI y otras instituciones donde se logró alinear algunas medidas que van a reducir los tiempos y tanto los tiempos y el costo de procedimientos que se realizan en el marco de la alcaldía. Una pregunta sobre algo que habló y otra sobre algo que no habló el presidente en su discurso. ¿Cómo presiona al sector privado la subida del 100% del salario mínimo en el público? ¿Y cuál es su opinión sobre el tope de deuda, el índice de deuda al que hemos llegado, que ya está en el 50.6%? Respondiendo a la número 1, nosotros felicitamos que hayan hecho esa alza salarial a los empleados públicos, porque tenían más de ¿cuántos años? Mucho más de 10 años, creo, que al mínimo no se le subía. El sector privado, por el contrario, sí viene siendo convocado cada 2 años por el Comité Nacional de Salarios, y allí entonces en ese diálogo tripartito se ponen de acuerdo y se ha mantenido ese esquema. ¿Cómo eso podría incidir en las discusiones que se están llevando ahora en el Comité Nacional de Salario? Yo creo que ciertamente para bien, en el Comité Nacional de Salarios también lo que se ve es el salario mínimo del sector privado. Entonces, como le dije al inicio, el sector privado está en la mejor disposición de dentro del Comité Nacional de Salarios llegar a un entendimiento sobre la base de un equilibrio real, sobre que todo el mundo quiere ganar más y todo el mundo quisiera poder pagar más. Pero la realidad es que cuando tú te vas a la operatividad y a la propia dinámica de la empresa, tú tienes tus limitaciones. Eso no quiere decir que en el Comité Nacional de Salarios el sector privado está en la mejor disposición de llegar al acuerdo mejor deseado para todas las partes. ¿Y sobre la deuda? Sobre la deuda, desde Ángel la posición histórica institucional ha sido que no es tanto el nivel de la deuda en estos momentos, sino para qué se está utilizando esa deuda. Sí es preocupante cuando tú tienes un nivel alto de deuda y más de la mitad de lo que tú
ingresas lo destinas a pago no de capital, sino de intereses. ¿Y para qué se está utilizando esa deuda generada? Si es una deuda que se toma en los mercados internacionales para generar obras de infraestructura o de desarrollo, nosotros no tendríamos mayor inconveniente porque va creciendo el país. Pero lo que sí nos preocupa es para qué se están tomando la deuda y el nivel de recursos que tenemos que destinar únicamente al pago de los intereses. Yo creo que en la actualidad, no recuerdo cuál es el porcentaje exacto del nivel de deuda. Creo que es cerca de un 50.6. casi llegando Ahí ya salió. a 55 casi. 50.6% del Producto Interno Bruto. Exacto. En cifras oficiales. Incluyendo la deuda del Banco Central. Incluyendo la del Banco Central. Incluyendo la deuda. Correcto. Entonces, nosotros creemos que ya estamos cerca de un número, digamos que ya... Claro, que hay que ponerle... Mejor guardar. Sí, mejor, sí, sobre todo el tema no es... Pues hay países con mayores niveles de deuda, lo que pasa es que el pago de los intereses o el uso del capital que toman prestado es para obras de desarrollo, entonces no siempre el dinero se usa para obras de desarrollo, es el tema. Omar. Bien. Ustedes han hablado en varias ocasiones sobre respuestas integrales a temas como el pacto fiscal, el pacto eléctrico. Y a mí me interesa saber, el gobierno en ocasiones toma medidas, por ejemplo, que uno dice, bueno, ¿a quién están favoreciendo con esto? Por ejemplo, voy a venir, quizá un ejemplo que no tiene nada que ver con ustedes, pero igual con la juca, la prohibición de la juca, cuando todavía hay competidores de la juca, los vapes que se llaman, que ni siquiera son mencionados en esa ley. O sea que, ¿cuáles son las pretensiones para regular ese sector? No se conocen bastante bien. Igual se le pone, se permite que ciudadanos puedan hacer compras por internet con un costo inferior a los $200, la pueden traer sin pagar impuestos. Pero con esas compras por internet, que la mayoría son de cosas que la gente palpa, también hay otras compras que quizás el gobierno no está tomando en cuenta, que son la compra de software, la compra de cursos por internet, que quizás se puede ver positivo, y de servicios que tienen un costo que a veces pueden ser inclusive para las empresas, que las empresas quisieran colocar como gastos propios y que es difícil hacerlo. ¿Cómo ustedes creen que el gobierno debe de atender a esta nueva dinámica comercial que se está dando? Yo diría que es una pregunta con múltiples respuestas. Sin duda alguna hay diferentes visiones. Sin embargo, yo creo que tenemos que enfocarnos en cuál realmente es la visión país. ¿Y por qué hablo de la visión país? De cara a poder dar respuestas integrales y, como tú mencionabas, medidas, legislaciones que a veces se toman de cuál realmente, a quién están dirigidas, a quiénes afectan a una colectividad o a un grupo muy específico, yo creo que tenemos que sentarnos. Hay múltiples espacios de diálogo, y por citar un espacio de diálogo en lo cual la sociedad civil interactúa y presenta propuestas, es por ejemplo el Consejo Económico y Social. Menciono ese como uno de los espacios por excelencia de diálogo, de concertación para la formulación y propuesta de políticas públicas. Si analizamos también por un lado, mencionaste ese caso bastante controversial, lo de la juca, por ejemplo. Tenemos también, eso fue un proyecto de ley que no nació a nivel del Poder Ejecutivo, sino nació a nivel del Congreso Nacional, de una de las cámaras legislativas, y que bueno, al final contó con el apoyo del Poder Ejecutivo. Pero realmente la motivación de eso, y no por citar ese caso, nosotros como sector joven, como miembros del sector empresarial, nosotros tenemos que estar en constante monitoreo a nivel del Congreso Nacional de cuáles son las iniciativas, los proyectos que son presentados, porque muchos de ellos, lamentablemente, o no representan un interés tal
que pueda afectar en la economía nacional, pero por eso yo me enfoco mucho en la palabra visión país. ¿Qué es realmente lo que queremos? Queremos concertar ese espacio de diálogo con la juventud, con los sectores productivos nacional. Entonces yo creo que a nivel de legislación tenemos bastantes procedimientos a nivel de consulta pública que quizás en algunos casos no son cumplidos. Podemos ver el caso de la Dirección General de Aduanas, de que recientemente anunció unos aumentos a aranceles, tanto a los equipos celulares, también como por ejemplo a los productos nutricionales, suplementos, ¿sí? Y que luego tuvo que revertir la medida. Entonces yo creo que antes que, para evitar situaciones así, vamos a sentarnos de cara a cara con los sectores productivos, realmente, cuáles pudieran ser los intereses que se verían afectados, y volvemos a lo mismo, cuál es la visión país, qué es lo que queremos. Por lo tanto, desde Ángel siempre su lema adoptado prácticamente en el 2014-2015 es nuevas respuestas para un futuro mejor, pero con gran énfasis en el diálogo. Pues muchísimas gracias por escuchar este diálogo libre y nos vemos la próxima semana. Gracias.